Uno de ellos es: Dios ya tiene a una persona preparada y diseñada para ti. Ujú. Con una connotación como tipo, sí, como de destino, ¿no? Ok. Cuando yo escuché eso, una parte es bonito, ¿no? Porque es como decir, ay, voy a tener a alguien. O sea, ya está esa persona, ¿no? Ujú. Después lo volví a pensar y era como, me dejaba este dejo como de, no importa lo que yo haga, va a terminar siendo esa persona. Entonces, ¿qué opinas de esa frase, amigo? ¿Tiene sustento bíblico? ¿No lo tiene? ¿Cómo debería decirse? No sé si tú la habías oído antes. Sí, sí la he oído. Mira, por ejemplo, yo pienso que esa cuestión es de las que tienen una doble respuesta. O sea, que en parte es cierto, pero también tiene un aspecto del que hay que tener cuidado. Por ejemplo, dice la Biblia en Proverbios, me parece que es 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y otro, ¿no? Me parece que es, confundo un poquito los textos, si es 18:22, me parece, ¿verdad? Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, vemos desde Génesis 2, que es Dios quien duerme a Adán, Génesis 2:20 y tantos, y después ya dormido, sin que él intervenga, esperando, dormido, ¿verdad? Símbolo de la espera en Dios, toma de él y le hace su esposa y se la presenta y él se despierta y ella está ahí. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Voz en Cuello, Habla y no calles. Nuevamente aquí muy contento de que me esté acompañando mi amigo, el pastor Israel Cordero, aquí al recién renovado setup de grabación del podcast. Y pues hoy estrenamos este espacio con un tema que, platicando aquí con Isra, queremos que se convierta en una serie de episodios donde podamos hablar acerca del noviazgo, ¿no? El noviazgo como un tema que es muy relevante para nuestra sociedad y más para, pues sí, los jóvenes cuando entran en esa etapa que pues básicamente puede empezar, dependiendo los casos, ¿no? Pero puede empezar desde los 18, los 20, hasta los 25, en los más grandes tal vez los 30 y bueno, en fin. La verdad es que el tema da mucho de qué hablar, pero la base y por lo que me gustaría mucho que abordáramos este tema es, como lo hemos platicado, Isra, el hecho de que sabemos que el concepto como tal de noviazgo es un concepto que no está en la Biblia. No obstante, hay principios clave que rigen cuál es el objetivo de Dios, ¿no? Con relación a la relación entre un hombre y una mujer que han de pasar el resto de sus vidas en un futuro juntos. Y cómo es que eso nos puede dar mucha pauta, pero hay mucha confusión hoy en día. De entrada ya el concepto está, pues no sé si decir casi obsoleto, pero vivimos en un mundo muy complicado, ¿no? En términos de todo esto. Pero amigo, antes de introducirnos, gracias por estar. Siempre que vienes y que tienes el tiempo, yo sé que tu agenda es apretada, pero es una satisfacción, un gozo, una gratitud de que estés aquí, amigo. Gracias por el espacio y pues amigo, ¿cómo estás primero que nada? Muchas gracias, More. También muy contento de estar aquí viendo este lugar que Dios te permite tener, que ya lo has ido adaptando y adecuando. Bastante bonito. Y la verdad sí, como dices, pues con muchas cosas, el ministerio avanza, la familia también. Estamos bien en general, gracias a Dios, contentos de seguir adelante. Y también de estar aquí haciendo este tiempo, ¿por qué no decirlo? Este esfuerzo con mucho gusto. Pensando en jóvenes, pensando en señoritas, pensando en hermanos en la fe solteros, pensando inclusive en amigos, en personas que no tienen todavía un acercamiento personal a la Biblia, pero que sabemos, como todos nosotros, siempre fuimos y tuvimos necesidades profundas y necesitamos esa orientación, esa dirección de Dios, ¿verdad? Entonces anhelo que este tema, como otros que se han tocado y se tocarán, pues llegue a dar al blanco con la ayuda de Dios, ¿verdad? Gracias por la invitación, More. Gracias a ti, estamos, de verdad.
Y pues bueno, vamos a abordar algunos puntos. Va a haber varios episodios que vamos a estar lanzando sobre este tema. Me gustaría abordar primero la pregunta, amigo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el noviazgo, no? En una época en donde pues a muchos ya no les importa, ¿no? Y no hablo nada más del contexto cristiano, ¿no? Principalmente como, pues sí, como parte de este mundo, ¿no? Que somos, siento que el noviazgo ya queda como algo anticuado, ¿no? En muchos casos. Cada vez es más común escuchar que la gente, un hombre y una mujer que empiezan una vida, pues ya ni siquiera creen en el matrimonio, su concepción que tienen del matrimonio es a partir de un contexto fallido, ¿no? Que tuvieron ellos, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Que vengo de un hogar donde mis padres se divorciaron. Gracias a Dios, a mí él me cambió la perspectiva, pero en general, si no hubiera sido por él, yo pienso que estaría igual, o sea, muy, muy indiferente con el término noviazgo y también con el tema del matrimonio, ¿no? Pero ¿por qué es importante, amigo? ¿Qué puedes contestar de entrada a esta pregunta? Pues bueno, creo que esa respuesta, o esa pregunta tiene una respuesta muy amplia, pero si nos podemos enfocar en lo más esencial, creo que la importancia de este tema va en dos sentidos. Uno, que alrededor de este asunto hay mucho dolor, mucha frustración, muchos errores, mucha culpa, inclusive muchas consecuencias a lo largo de la vida. Son realmente pocos los que no han llevado heridas a cuestas en este asunto, y algunas de ellas han perdurado por muchos años, ¿verdad? Inclusive han afectado a nivel de la personalidad, del carácter, volviendo al hombre, a la mujer amargados, aislados, reactivos, ¿verdad? Hay un texto, una frase en un proverbio hablando de este descontrol sentimental, emocional que siempre ha habido, ahorita pues tal vez más, ¿no? Que dice que este asunto del enamoramiento desordenado, la sexualidad desordenada, dice, a muchos ha hecho caer heridos, ¿verdad? Proverbios 7 me parece, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, ¿verdad? Por esta inmoralidad. Esa es una razón. Es difícil vivir y pasar inmune a esto, recorrer inmune, ¿no? Sobre todo esa jornada desde los 15 hasta los 25 o a veces más, sin llegar a tener la tentación, el riesgo, el peligro y a veces el tropiezo, ¿no? En este campo. Y siendo algo tan íntimo, el amor, el corazón, la sexualidad, pues si uno falla ahí, si uno tropieza ahí, si uno hace las cosas mal ahí, pues es fuerte la trascendencia de eso. Pero la otra razón es muy positiva, y yo estoy convencido, y la Biblia lo enseña, que Dios es bueno. Y que Él quiere para el hombre, siempre ha querido para el hombre, para los jóvenes, lo mejor en todas las áreas de la vida, y esa no es la excepción. Desde Génesis 1:31, que Dios crea al hombre, a la mujer, los presenta, los une, los reúne, ¿va? Porque primero saca a la mujer de la costilla del hombre y luego hace a la mujer y luego los presenta y luego los une otra vez por medio de sus órganos sexuales. Dice Dios, vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Y también Timoteo, ¿va? Pablo dice en 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios creó es bueno. El amor, el sexo, el matrimonio, la relación hombre y mujer, la relación heterosexual es creada por Dios. Y aunque hoy ya no se le llame noviazgo, o bueno, todavía, ¿no? Pero muchos ya no le llaman así, muchos ya ni les interesa cómo se llame, solamente avanzan y toman decisiones y hacen lo que sienten, lo que quieren. El hecho no cambia, el hecho de que la forma en que uno se relacione con un hombre, una mujer, o con personas del mismo sexo, porque algunos pues ya están haciéndolo así, ¿verdad? No cambia el tema de que vas a llevar la paga, las consecuencias o las bendiciones de un modelo formidable, que es el de Dios, o una falsificación, que es la que se aparta de Dios. De muchas maneras, ¿verdad? Se puede llevar a esa falsificación, se puede llegar a ella, ¿no? Uh-huh. Creo entonces, en resumen, que la importancia es porque si uno ignora de estas cosas, puede llevar grandes consecuencias. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y también la importancia está en que es un campo donde se ha plasmado la bondad de Dios, del Creador, y donde Él quiere bendecir en gran manera a todo ser humano que no tenga el don de continencia. Después podremos hablar de eso, ¿no? Pero en general, creo que esa es la importancia. Ahí vamos a llevar más bendición. Un texto en Eclesiastés 9:9. Fíjate qué precioso dice, ese sí quiero leerlo brevemente. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad o brevedad que te son dados debajo del sol, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dios dice que gran parte de la felicidad de la vida está en aprender a vivir lo que Él creó, una relación de amor mutua, significativa, fiel, en todos los niveles, ¿verdad? Oye, sobre todo, además también considerar que siento que como jóvenes, no sé por qué, pero siento que a veces cuando estamos en esa etapa y somos jóvenes que están en una iglesia, hay veces que puede haber cierto temor, ¿no? Al abordar el tema del noviazgo, y que hay veces que sin querer puedes llegar a asimilar ciertas ideas religiosas, ¿no? Que te llevan como a introducirte, pues justamente así, con mucho temor a ese tema, ¿no? Y creo que algo que mencionas, que es algo que debe ser pues sí, un aliciente, ¿no? Un motivador para entrar con valor a esa etapa, pero pues con ciencia, ¿verdad? Y con sabiduría de Dios, debe ser justamente esa que es la antesala de algo que Dios diseñó para nosotros. O sea, es el plan de Dios que un hombre tenga a una mujer y que una mujer esté con un hombre y que el día de mañana sean una familia, ¿no? Entonces, esa debe ser un motivador, porque hay veces que hay esas reservas que a veces siento que hay que reconocer también que muchas veces, amigo, venimos, digamos, de un contexto familiar en el que a veces no se aporta mucha información, ¿no? Así es. No todos han nacido en un hogar en donde mamá o papá les instruye con relación, o incluso, ¿sabes qué? Y creo que es algo común también, que muchas veces nuestros padres en su juventud no hicieron las cosas a veces de la mejor forma, ¿no? Gracias a Dios, las cosas se fueron dando al punto en que Dios permite que se forme una familia, pero en un inicio muchas veces pienso que puede haber el contexto en el que muchos de nosotros lleguemos a esa etapa, ¿no? De la juventud, donde este tema sea muy relevante para nosotros, pero sin el contexto en el que nosotros sabemos o vimos o supimos que nuestros padres, digamos, que llevaron bien estas etapas, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, creo que la importancia es evidente, ¿no? Del tema, y pensando en esto, también hay que decirlo, ¿no? Creo que hay muchas cosas no buenas alrededor del tema, sí, en relación no a lo que debería ser, sino de lo que es, ¿no? Pienso en estos escenarios en donde, y tú sabes que no parte de esta iniciativa de hablar de esto surge de que yo estuve viendo estos temas ahí que vi que enseñaste, ¿no? En tu iglesia, sobre el noviazgo prematuro, que es un escenario en el mundo muy común, ¿no? O sea, ¿cómo es que puede haber jovencitos? Y realmente yo, antes sin conocer de Cristo, fui de ellos, ¿no? Donde siendo un niño, ¿no? Prácticamente de 10, 11, 12 años, empiezas a jugar a que tienes una novia, ¿no? Y eso se vuelve relativamente común, y luego también llegas a los 15, 16, y lo mismo, ¿no? O sea, si tienes oportunidad, tienes como esta inquietud de explorar estas cosas, pero porque el mundo también así lo estila, ¿no? Sin ciencia, sin estructura, sin un propósito claro del por qué, simplemente porque empiezo a sentir algo y entonces empiezo a tener una novia, ¿no? O a explorar estas partes. Sin mencionar la inmensa presión que puedes llegar a experimentar como joven al iniciar un noviazgo, una presión generada pues por la misma sociedad, por los medios de comunicación, y hay veces que hasta por la misma familia, ¿no? Irónicamente. Entonces creo que hay muchas cosas también, hablando del noviazgo en general como un concepto, hay muchas cosas que están alrededor del tema que no son como muy buenas, ¿no? A veces. Yo respaldo eso que dices. Realmente esas me parecen más razones de peso para abordar este tema, ¿no? El hecho de la desinformación en la que uno muchas veces crece, ¿verdad? Donde pues no tuviste la información
correcta y al contrario, tuviste mucha información deficiente que te llevó a vivir experiencias, a tomar decisiones, a permitir acercamientos que obviamente después trajeron sus consecuencias, ¿no? En diferentes maneras. Los malos modelos serían otra razón, ¿no? O los modelos que tuvimos, ¿no? Deficientes, en fin, que estuvimos viendo ahí durante muchos años y no éramos conscientes de que eso estaba mal o no era lo más conveniente. Y la presión, ¿verdad? Acabas de agregar 3 razones. La presión. La presión, que ya cuando pasas de los, ¿qué será? 11 o 12, ya sientes, ¿no? La presión de afuera, pero también la instigación interna, porque ya empiezas a despertar, empiezas a sentir, empiezas a idear. Y es que realmente Dios, yo estoy convencido, nos dio ese potencial de amar para que pudiera esa fuerza interior, que es un tema que combina el aspecto hormonal, sentimental, físico, económico, ¿verdad? Social, nos lo dio para poder aguantar una relación de toda la vida. Sin embargo, Él deja que llegue temprano. Qué bueno sería, ¿no? Que no nos llegara ese deseo en el caso de los hombres, ¿no? La curiosidad por una mujer y viceversa, ese deseo sexual, que no nos llegara hasta los 25, ¿no? O sea, digamos, para que no nos estorbara desde antes. Sí. Sabiendo, pues, que no es lo mejor empezar una relación sin la madurez necesaria, pero no es así. Dios lo hace a esa edad para darnos, haciendo ver que nos da un voto de confianza y también ponernos a prueba, ¿no? Entonces, pero definitivamente son muchas las razones para meternos a estudiar esto, ¿no? Oye, y también pensando en eso, amigo, no sé tú qué opinas en relación a esta idea que te voy a compartir, pero creo que si bien Dios dejó estos mecanismos, ¿no? de despertar en algún momento de nuestra adolescencia, ¿no? En el tema de la atracción por el sexo opuesto, pero pienso que aunque en el pasado, ¿no? Y estoy hablando de hace muchos años. Muchos años. Era mucho más común, digamos, que se pudiera formalizar un matrimonio, ¿no? Siendo más jóvenes, ¿no? El hombre o la mujer. Y eso sin mencionar hasta irme a los tiempos bíblicos incluso. Uh-huh. Pero además de que, más bien, quiero resaltar el hecho de que los contextos eran muy diferentes, porque, por ejemplo, hoy en día, una de las cosas que más me causan interés o intriga es que estamos sexualmente muy despertados uh-huh. antes de tiempo por uh-huh. todo lo que tiene que ver la globalización, internet, redes sociales, los programas. O sea, hay muchos contenidos, ¿no? Que como hombres, niños, como mujeres, niñas, uh-huh. se ven en el mundo, ¿no? Y siento que eso en parte promueve un prematuro despertar de este tipo de temas que son importantes y buenos, ¿no? En su momento, sí. Pero que cuando son así siento que estamos de entrada viviendo un tiempo y que no es de ahorita, ¿no? O sea, esto ya tiene años que sucede, pues, pero en contraste con otras épocas, pienso que es una situación que nos afecta mucho, ¿no? Porque efectivamente despertamos muy temprano a este tipo de temas o de intereses por el contexto social que vivimos, pero con desinformación, con presión, con muchas cosas. Y antes, en cierto sentido, creo que a veces la falta de información, o más bien la información básica, era a veces, en cierto sentido, era bueno, porque en relación a lo que es todo el tema de la unión entre un hombre y una mujer, al punto en que se hacen un matrimonio y posteriormente todo su relación tanto íntima como de comunión, ¿no? Fraternal, de amistad, antes era mucho más, ¿cómo te diré? Pues sí, más limpia, ¿no? Llegabas a ese punto sin conceptos predeterminados de qué esperar, ¿no? Todo era nuevo, ¿no? Hoy en día hay tantos referentes, ¿no? A través de las películas, a través de lo que escuchas, a través de lo que... Entonces, siento que eso también es un reto, ¿no? Hoy en día, de cómo es que llegamos a esa etapa con esa situación. La verdad es que para todos los que están escuchando, pues son de este siglo, de esta época, de esta década, o de décadas atrás que nacieron, Dios ha confiado en nosotros. Hablo de los creyentes, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nos hemos arrepentido, hemos tenido un encuentro con Jesús, y por eso sabemos que somos sus hijos, somos salvos. Dios ha confiado en nosotros
como confió en otras épocas en hombres como Daniel y sus amigos, como José en Egipto, ¿verdad? Como Noé. Él tiene un remanente en esta generación. Entonces también es un hecho. Estamos plagados, ¿verdad? De tentaciones, de presiones, pero Él sabe que nosotros podemos ser usados para llevar gloria y honra a su nombre y a sus modelos y a sus diseños. Entonces es cierto, pero se vuelve todavía mejor y más desafiante la oportunidad de vivir brillando en medio de esta oscuridad, porque ahora sí la oscuridad está bien densa. A mí me ayudó mucho años atrás un concepto que escuché, ¿verdad?, que explicaba esto y que creo que es muy acertado, ¿no?, que comparaba el poder sexual y de amor que Dios puso en nosotros como la instalación eléctrica que está dentro de una edificación en donde todo está, pues, de alguna manera frío, ya colocado, ladrillos, puertas, todo. Y está también el alambrado por dentro que no se ve y solamente hace falta que uno llegue con sus aparatos y empiece a enchufar para que esos aparatos respondan, ¿no?, a la energía que ya está ahí. Y yo me acuerdo de esa ilustración que escuché hace años, me pareció adecuada, ¿no? Me quedó claro. El decir, bueno, hace décadas el alambrado era el mismo. Lo que no había era tantos tipos de aparatos para conectar. Eran 2 o 3. Sí. Entonces hoy el ser humano no ha cambiado. Quizás habrá un tema, ¿no?, ahí de hormonas que andan en los alimentos y todo eso, que pues hay que cuidarnos y que eso puede hacer que despierte antes las señoritas y en fin, pero creo que eso son cosas un poquito no tan determinantes, ¿no? Sino el hecho de que a donde voltees, desde tus 10, 12, 13 años ya estás viendo pues toda esa interacción sexual, emocional, lo estás escuchando. Por eso los cristianos, los jóvenes, los padres, ¿verdad?, tenemos que estar muy atentos de empezar a instruir temprano a nuestros hijos, a los jóvenes, los que tenemos un ministerio pastoral o un liderazgo, o incluso cristianos maduros que van comprendiendo, ¿no?, y van comunicando con sus conocidos o amigos. Mira, todo el tema de la sexualidad, el amor, el matrimonio es un tema del cual Dios nos habla mucho, no nos dejó en ignorancia, y es importante saberlo porque si no puedes cometer errores que te cuesten muy caro. Dentro de esto, creo que es importante, a mí me ha ayudado mucho comprender 2 conceptos fundamentales y que a la vez son contrastantes. Porque si no los conocemos, estos conceptos que son, me parece, fundamentales de este tema, nos puede llevar a muchos errores. Y estoy hablando del concepto de la abstinencia frente al concepto de la pureza. Muchos creen que Dios, que la Biblia, que los cristianos, a lo mejor por percepciones que se han llevado, enseñamos la mera abstinencia, ¿verdad? Esto de sexualidad, noviazgo, no, ¿verdad? Y entonces como que llega un momento en donde eso también genera una presión excesiva en nosotros como jóvenes, en los muchachos, en los hijos, y entonces están como amarrados, ¿verdad?, como leones ahí rugientes queriendo devorar, ¿no? Cuando realmente Dios en su palabra no dice no. ¿Cómo va a decir no si Él te puso todo lo necesario para que tú lo vivas, ¿no? Él te dice sí, pero a su tiempo, en su forma, sí, en las condiciones que fue diseñado. Entonces, el no de la abstinencia no es lo que deberíamos enfatizar ni en nuestro corazón ni en nuestra vida, aún de jovencitos. No te digas no, ¿verdad? Porque Dios no dice no, di sí cuando llegue el tiempo, la madurez, porque es diferente. Creo que el diablo se aprovecha de esa abstinencia, de ese no, para tentarte, como si fuera algo que jamás vas a conocer, prohibidísimo, que jamás vas a vivir, cuando es tu Dios, es nuestro Dios, el que creó eso, el que hizo los órganos sexuales. Proverbios 5, ¿verdad? Goza de la vida con la mujer que amas, perdón, ¿verdad? Para que no lo cite yo mal, dice aquí, sea bendito tu manantial, 5:18, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, el tema no es la abstinencia, el tema es la pureza.
La pureza es un concepto mucho más completo, más elevado. La pureza es llegar a vivir en cualquier aspecto de la vida lo que Dios diseñó, lo original, lo primero, lo que siempre fue y que después vinieron muchas perversiones. En las finanzas, en el uso del tiempo, en el propósito de la vida, en cualquier área, lo puro es lo original, lo primero. Entonces, hablando de pureza en términos de la sexualidad y del amor, lo mejor es aspirar a poder vivir lo que Dios hizo desde un inicio. Cuando esto se ignora, entonces estamos expuestos a coger el billete falso, ¿verdad? A no discernir las cosas que son originales de las que son, decían en mis tiempos, las que son chafas. Todavía se usa el término, ¿no? Las que son chafas. Y es chafa vivir un amor que dura 2 meses, que dura medio año, que dura 2 años y que te dejó después herido y maltratado, confundido, cuando eso era realmente algo que tenía el poder de vivirse para toda la vida y estarte dando beneficios. Entonces, termino con esta idea, ¿verdad? Implantar en nosotros el concepto de pureza, de querer vivir de acuerdo a lo que Dios originalmente creó, nos va a ayudar a sobrellevar muchas de estas presiones excesivas, autoimpuestas. No te digas sexo, noviazgo, matrimonio, no. Di sí cuando llegue el momento en que lo pueda vivir plenamente, sin lastimar ni ser lastimado, ¿verdad? Y finalizo, el mundo hoy, si escucha este tipo de consejos y conceptos que vamos a ir dando, el mundo va a oponerse férreamente y va a decir que esto es muy retrógrada, que esto es muy estricto, que es muy excesivo, que es muy incompasivo, muy incomprensivo. ¿Por qué? Porque miren, vivimos ya una época sin límites. Está profetizado que el ministerio de la iniquidad, de la maldad, que es el vivir sin ley, que es el ministerio de la anarquía, de no poner límites, iba a crecer y crecer y crecer en los últimos tiempos. Y quizá no se ve tan claro en ningún otro lado que en el tema de la libertad sexual para enamorarse de lo que sea, cuando sea, ¿verdad? No sin consecuencias, pero vivimos en un tema donde ya no hay límites, ¿no? Cuando tú empiezas a tratar de hablar de estos temas y ves que Dios lo ha acotado a cierta madurez, cierto tiempo, para que sea realmente beneficioso, el mundo brinca y tú mismo en tu mente puedes decir, no, espérame tantito, me van a hablar de que no es bueno tener novio o novia hasta después de haber acabado una carrera o hasta después de haber definido ciertas cosas de mi vida, cosa en la que nadie puede hablar con plena autoridad, pero sí podemos hablar de una madurez. Tú mismo podrías sentir que eso te asfixia, porque ya vienes a lo mejor lleno de esos conceptos, de que lo normal es que nadie ponga límites a esto, ¿no? Cuando realmente, miren, el amor, dice una porción en Cantares, ¿verdad? Fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos, fuerte llama, ¿verdad? Como fuego es el amor y todos los problemas que se derivan de los celos y todo eso. El amor es un fuego, hermanos, muchachos, el amor es un fuego. El fuego, para que sea útil, tiene que ser controlado dentro de límites, debe ser aprovechado dentro de cauces. Si se sale de control, yo nada más te digo, voltea a tu alrededor y vas a ver a muchos que están flameados, quemados y muy, muy malos, muy mal ya en sus vidas, debido a que no pudieron, no supieron controlar ese poder, ¿verdad? De enamorarse, de amar, en fin, ¿verdad? Ese tema de los límites, qué importante es, porque creo y sé que compartes esto conmigo, que una de las principales estrategias del diablo es esa, ¿no? Quitar los límites con una fantasía y con un maquillaje de libertad, que es como su método, ¿no? Uno de los que usa, cuando no es cierto. O sea, realmente en la Biblia los límites son bendición, ¿no? Son ese recordatorio de que necesitamos que estén ahí, porque tenemos una inclinación hacia el mal, ¿no? Hacia traspasarlos, ¿no? Hacia traspasar esos límites. Y esto que dices, amigo, me hace recordar también la importancia de que tener los principios para
cuando lleguemos, o para cuando estés, o para cuando pases, o para instruir a alguien en la etapa del noviazgo, también es eso, ¿no? Son principios, o sea, no es una guía paso a paso con un instructivo así. ¿En qué sentido, no? Y hace rato mencionabas que a veces podemos llegar a esa etapa con ciertos tabús, ¿no? Ciertas ideas preconcebidas, como esto que decía, no puedo tener una novia, o me van a decir que no puedo tener hasta que acabe mi carrera, ¿no? O hasta que cumpla tal edad, ¿no? Hasta que cumpla tal edad, sí. En fin, cosas que a veces surgen de buenos consejos, pero todos los consejos creo que se deben de tomar como en el contexto, ¿no? Claro. Cada uno en particular. Lo tengo muy fresco porque tú sabes, o bueno, no sé si sabías que en mi particular caso, tú sabes que yo me casé, todavía estando cerrando, ¿no? Mis estudios universitarios. Yo ya trabajaba y estudiaba y gracias a Dios, o sea, hoy en día me encuentro con la seguridad de saber que en mi caso, esa etapa para mí fue muy bonita, ¿no? Entrar al noviazgo, entrar al matrimonio, pero hubo muchas cosas, ¿no? Y también tuve consejeros, mentores que para mí eran importantes buscarlos, ¿no? En aquellos momentos, en esa etapa tuve también el buen juicio, ¿no? Y también un corazón de querer recibir de Dios esa sabiduría a través de no caminar de solo. mentores, no caminar solo, no pensar que ya con lo que yo sabía Suficiente. ya era suficiente, ya con eso podía hacerlo, ¿no? O a veces superficial concepto de, pues si no es pecado, pues adelante, ¿no? Como si fuera un parámetro general. Y no, o sea, dice la palabra, ¿no? En la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sí? Entonces, eso a mí me ayudó para saber que era mi tiempo y que tenía que buscarlo, y gracias a Dios, Dios ha bendecido, ¿no? Pero me he encontrado con muchachos, amigos, hermanitos, queridos, muchos de ellos, que cuando a veces abordo el tema traen muchas de estas ideas, ¿no? Que dependiendo del contexto, pues sí, creo que son aplicables, ¿no? Pero no siempre es el caso, ¿no? O sea, hace falta también, aparte de la instrucción, saber, ¿no? Que cada caso es particular, o sea, no hay una generalidad, pero creo que vamos dando la estructura, ¿no? De lo que es el tema. Y amigo, también mencionar la importancia de contrastar lo que es el noviazgo con lo que en el mundo es. Me acuerdo que tú en una de las predicaciones que dabas de este tema, me acuerdo que preguntabas, ¿no? a los que estaban oyendo la conferencia, qué pensaba la gente del noviazgo, ¿no? O preguntabas cómo le llaman hoy en día, ¿no? Y algunos participaban y así. Sí. ¿Qué podemos decir acerca del contraste que hay en relación a cómo el mundo ve el noviazgo a cómo deberíamos de verlo, ¿no? Sí. Y nada más, antes de eso, More, cerrando un poquito lo que decías anteriormente, esto es un asunto de principios bíblicos. Como bien dices, hay algunas cosas que caen en el campo de los mandamientos, como veremos más adelante el pecado sexual, ¿no? Pero en general dirigir nuestra vida en cuanto a este tema es andar en los principios, que es lo más difícil, ¿no? Dejarse guiar por Dios sin que a fuerzas tenga que ser igual para todos. Pero es muy importante nada más señalar lo que tú dices, enfatizar, ser humildes es clave. Más cuando somos inexpertos, solteros, chicos, en ese sentido, que te dejes acompañar, como dices, por otros, que sobre todo veas que sean personas que tienen una vida amorosa, familiar, matrimonial buena, y que entonces tú puedas, con la mano de la palabra, los principios, otros que te ayuden, ir avanzando, ir librándote de diferentes peligros. Si tienes a tus padres, qué mejor, pero si no, habrá otros. Y eso es importante porque ya cuando hablan contigo, lo que decías, yo lo he llegado a hacer, y quiero aclararlo, nunca podemos decir que para todos es exactamente la misma aplicación del consejo. Pero yo sí he llegado a decir, después de plantear los principios, mira, y en tu caso, que tienes 14 años, te recomiendo que por lo menos llegues a los 19. Claro. ¿No? Por dar un ejemplo. Sí. Ahora, eso no significa, es que me dijo que hasta los 19, significa
que después de hablarte de que necesitas madurar más y viendo la edad que tienes y midiendo un poquito lo que falta y en lo que te puedes concentrar para crecer, más o menos rebasar esa edad sería sabio antes de querer involucrar y compartir tu vida con alguien más y tener éxito. Claro. Porque si quieres fracasar y lastimar y ser lastimado, pues bueno, puedes hacerlo. El mundo, pasando al tema que dices... Perdón, amigo, a ver, y de eso que dices, qué importante es tener a alguien, ¿no? Porque efectivamente, o sea... Y consejero, un amigo. Sí. Consejero, o sea... Alguien a quien confiar y abrirle tu corazón, ¿verdad? Exacto, y también en esa parte de la humildad que mencionaba, reconocer las carencias que uno trae, ¿no? O sea, no todos venimos de un contexto idóneo, ¿no? En cuanto a la información que hemos recibido, la crianza, todo... Aunque haya amor o no haya amor o muchas bases o lo que tú quieras, pero el consejo siempre es bien importante, ¿no? O sea, que como jóvenes y más y como jóvenes cristianos haya esta tendencia de decir, necesito un consejero, ¿no? Y no tiene que ser propiamente alguien que sea mi cuate o mi amigo, o sea, un pastor, mi pastor o mi líder o un hermano, como tú dices, maduro en la fe, que tenga estos... ¿Cómo le podríamos decir que mencionabas, amigo? Estos indicadores, ¿no? De que su familia esté en orden, de que se ve que su vida está bien, o sea, que es alguien que conoce la palabra, que ha pasado, ¿no? Las vicisitudes de la vida cristiana y permanecido, ¿no? Y que va ahí caminando paso a paso en su vida. Eso es bien importante, ¿no? Tener esa sensatez de buscar a alguien en estos momentos cruciales de decisión y más en el tema del noviazgo, amigo. Perdón, te interrumpí. Sí, no, está excelente eso, ¿no? Y bueno... Creo que definir el noviazgo es necesario, aunque pues ya en estos tiempos lo importante es comprender que se trata de una naturaleza, ¿no? Que Dios nos dio una naturaleza esencial, el hecho de querer amar, el hecho de necesitar del amor y el hecho de que fuimos diseñados de una manera física, hormonal, ¿verdad? Químicamente hablando, para apegarnos a alguien más. Apegarnos, ser amados, recibir y dar. Hoy día, el noviazgo, el término, ¿verdad? Cae a veces ya en desuso. Se habla más de amigos con derechos, se habla más de amigos especiales. En el pasado, mi free, ¿verdad? O sea, estoy con alguien, nos besamos, nos vemos en las fiestas, pero después no somos ya nada para no incomodarnos. Y surgen más y más conceptos, ¿verdad? Al llegar al punto incluso de la relación completamente libre, o sea, libre en el sentido de ya vivir juntos, pero no tener un compromiso entre los dos. Y bueno, los términos han variado, ¿no? A lo largo de los años y de las épocas, pero el punto es que se le llame como se le llame, la relación sentimental y de amor siempre va a cobrar víctimas, siempre va a tener consecuencias si se lleva de una manera egocéntrica, si se ignoran las normas de diseño del ser humano, ¿verdad? Y del alma y del corazón y del cuerpo, en fin, que si se conocen estas normas de diseño. Hay por lo menos 4 aspectos donde puede haber ignorancia y eso va a llevar a decisiones equivocadas, o donde puede haber conocimiento, puede haber madurez y se va a llevar a un éxito. El mundo en general se equivoca, ¿verdad? Lamentablemente, en cuanto a la persona del noviazgo, el tiempo del noviazgo, el modo y el propósito. Esas 4 bases fundamentales. O sea, la persona, ¿con quién? ¿O quién debo ser yo para poder empezarme a involucrar así? Que es un enfoque que casi nunca se considera, ¿no? Nunca se considera. El mundo es como de, a ver, ¿qué voy a recibir? Me domino yo, pero no pienso si yo soy... Sí, muchos ponen su radar y buscan lo que quieren, pero no se miran a sí mismos primero, ¿no? Y entonces de ahí ya vas mal, porque puedes encontrar a la mejor persona, pero tú no ser esa persona, y entonces ya, ¿no? El fracaso está escrito ahí. Sí. El tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo es el tiempo? Más que una edad, creo que la Biblia habla de estar maduro. Como se dice en las frutas y verduras, estar a sazón. O sea, que realmente ya es el tiempo de poder vincularte con todo lo que implica, porque es otro problema, que a veces se cree que nada más es disfrutar, cuando realmente el amor maduro implica mucha responsabilidad y mucho disfrute también, pero cuando no se está listo para dar, entonces recibir no se puede.
se trunca. Entonces el tiempo es madurez y el modo tiene que ver con actitudes, tiene que ver con carácter, tiene que ver con decisiones que se toman, la forma de llevar adelante una relación, tiene que ver con tus intenciones, ¿verdad? Y el propósito tiene que ver con ese objetivo final que siempre va a dirigir bien a una persona y a una pareja. En estas 4 cosas, repito, persona, tiempo, modo y propósito, hay mucha ignorancia o mucho desinterés. Y por eso las falsificaciones, los conceptos equivocados entran, pero como si fuera una pieza de rompecabezas, porque dices, pues, si no me importa el tiempo, ni la persona que soy, ni a quién busco, ni la forma, ni el propósito, pues entonces quedo a merced de cualquier cosa que surja, ¿no? Exactamente. Entonces eso es peligroso y es triste. Oye, y yo me acuerdo cuando estaba en esa etapa que había muchas ideas dentro de mi contexto como un joven que venía del mundo totalmente, a hacer las cosas como en el mundo, así a la corriente, ¿no? De la ola. 16, 17 años, llego a Cristo, conozco la Biblia y escuchaba algunas, no sé si decirle tabú, no sé si decirle frases, clichés. Uno de ellos, y quiero saber qué opinas de esto. Hay por lo menos un par que me acuerdo que estaban muy latentes y que en general siento que siguen ahí, ¿no? En la juventud. Uno de ellos es, Dios ya tiene a una persona preparada y diseñada para ti. Uh-huh. Con una connotación como tipo, sí, como de destino, ¿no? Ok. Cuando yo escuché eso, una parte es bonito, ¿no? Porque es como decir, ay, voy a tener a alguien. O sea, ya está esa persona, ¿no? Uh-huh. Después lo volví a pensar y era como, me dejaba dejo como de, no importa lo que yo haga, va a terminar siendo esa persona. Entonces, ¿qué opinas de esa frase, amigo? ¿Tiene sustento bíblico? ¿No lo tiene? ¿Cómo debería decirse? No sé si tú la habías oído antes. Sí la he oído. Mira, por ejemplo, yo pienso que esa cuestión es de las que tienen una doble respuesta. O sea, que en parte es cierto, pero también tiene un aspecto del que hay que tener cuidado. Por ejemplo, dice la Biblia en Proverbios, me parece que es 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y otro, ¿no? Me parece que es, confundo un poquito los textos, si es 18:22, me parece, ¿verdad? Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, vemos desde Génesis 2, que es Dios quien duerme a Adán, Génesis 2:20 y tantos, y después ya dormido, sin que él intervenga, esperando, dormido, ¿verdad? Símbolo de la espera en Dios, toma de él y le hace su esposa y se la presenta y él se despierta y ella está ahí. Entonces, en un sentido, es cierto que Dios tiene a alguien para cada persona, pero el hecho de sentir que hay una predeterminación para una única persona puede ser peligroso, porque nos puede llevar a ser quisquillosos, ¿verdad? A ser demasiado ideáticos en cuanto a eso, y que nuestra mente se concentre más en dónde está la persona indicadísima, en lugar de crecer esperando en Dios, madurando nuestro carácter, con la confianza de que en cualquier momento, después que empieza a ver ya la madurez, Dios la va a hacer aparecer, la va a hacer que la hallemos. Entonces, yo podría decir que mi convicción es que en este mundo donde hay tantas personas diversas, podríamos llegar a tener un matrimonio exitoso con más de alguna de esas personas, pero la que finalmente vamos a llegar a tener y a conocer es Dios quien sabe quién es, y el que va a hacer esa, yo le llamo esa cita divina, ese encuentro divino, como el de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Que pudo haber muchas mujeres, pero en el caso de Isaac y Rebeca ahí, Dios guió para que ellos dos se encontraran. Así que a mí me gusta más creer que, aunque podríamos conectar con muchas personas en el mundo, hay una en especial que Dios tiene, pero el hallarla no es cuestión sino de caminar en los principios. Y no sé si queda claro, ¿verdad? Pero mi convicción es que es en parte cierto,
pero hay que tener, es cierto que Dios tiene a alguien, pero hay que tener también esa confianza de que, pues puede ser, ahora sí que solo Dios sabe, ¿no? Es como el tema de la salvación y la predestinación, sin meternos mucho en ese tema, ¿no? O sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y debemos predicar a todo el mundo y debemos orar por todo el mundo, porque cualquiera puede, todos pueden, pero finalmente llegará el día en que cuando estemos allá, veremos que no todos lo fueron. Sin embargo, Dios es el único que tenía ese conocimiento y que lo sabía, pero potencialmente todos podíamos y pueden ser salvos. En este caso, no todos pueden ser esposos y esposas, pero de la misma persona me refiero, pero sí podríamos decir que más de alguna pudiera ser. Sin embargo, Dios sabe quién finalmente va a ser. Y yo quiero dar un testimonio. Cuando ya estás casado, te habrá pasado a ti, vas conociendo más a tu esposa y vas conociendo detalles más profundos, más específicos, más íntimos, y vas cayendo en cuenta a lo largo de los años. Realmente Dios sabía a quién yo más necesitaba y quién me necesitaba a mí. Y vas cayendo en cuenta, ya conociendo, ya avanzando, que Dios no se equivoca y que Él realmente preparó a la persona y a esa persona en particular, ¿no? Porque podríamos decir, pues pudo haber preparado cualquiera, sí, pero preparó a esa. Y finalmente eso prueba que Él tenía a alguien especial para ti. Y si caminaste en los principios, la conocerás y verás que Dios tenía razón, ¿verdad? Sí, la perspectiva que acabas de plantear, amigo, me parece que es hay que ser equilibrados. equilibrada, que es que arroje esa luz precisamente, porque entiendo perfecto, ¿no? Y sí siento que debería, que es algo que no lo determinamos nosotros, ¿verdad? Pero sí siento que la frase debería cambiar, ¿no? O por lo menos aclararse, sí. Y es que cuando somos jóvenes siento que hay una tendencia como a abrazar ese tipo de frases y muchas veces sin analizar el origen de, o qué es lo que implica o conlleva, ¿no? Pero esa aclaración es... Y es que el otro extremo es que es nocivo. Como Dios tiene a una sola persona preparada para mí, me vuelvo exigente, me vuelvo quisquilloso, ¿verdad? Me vuelvo así. Pero el otro extremo es, como puede ser cualquiera, y como hay canciones, ¿verdad?, que hablan de eso, de que hay tantas tan bonitas y tantos hombres, y bueno, uno está pruebe y pruebe y pruebe y pruebe y pruebe, y lo que uno está haciendo es que está desgastando su enfoque, desviando, corrompiendo su mira espiritual, y llega el momento en que aunque Dios te pusiera enfrente a la persona que es, tú ya no la quieres ver, ya no la ves porque tú andabas perdido, ¿verdad?, desgastando ese enfoque que era para poder ver a quien Dios te iba a dar. Tremendo. Ese es un tema muy apasionante, ¿no? Sí, creo que tremendo. Con el paso de estos Lo iremos abordando. estas pláticas va a ir saliendo, sí. Y antes de pasar, ir a la parte final de este episodio, quería también conocer tu opinión sobre, porque ahorita mencionabas algo bien importante, y qué bonito, yo no había escuchado, o no había oído cómo alguien abordara la paciencia que se requiere de parte del hombre en la parte de la espera de la mujer amada a partir de Adán, a partir de esta parte en la que él estaba dormido, ¿no? Y fue Dios quien creó a Eva. Ese es un tema que creo que siempre ha sido un reto para los hombres, ¿no? El tema de esperar, o saber cómo esperar en Dios. Yo me acuerdo cómo lo abordé, y recuerdo a muchos que lo abordaran en mi juventud, amigos que tenía este tema de otra manera, que yo decía, ay caray, vi a muchos fracasar en el intento de hacer que sucediera ese noviazgo que anhelaban que fuera muy, muy de ellos, ¿no? Que ellos lo lograran. Al final creo que la gracia de Dios está presente, o sea, eso es un hecho, y creo que este versículo, ¿no?, de buscar primeramente el reino de Dios, de Mateo 6, creo que se aplica en muchas esferas de la vida, no solo en el sustento, y creo que esta es una de ellas. Pero, ¿qué le podríamos contestar al joven cristiano de hoy en día ante la pregunta de cómo esperar, cómo saber si estoy esperando o no? O sea, más allá del concepto de una espera activa, ¿no?, que es una espera en la que estoy esperando esa etapa de vida, pero estoy creciendo en el Señor, estoy buscando tener una relación con Él, estoy enfocándome en mi vida, en mi etapa, lo que planteábamos, ¿no?, sobre la parte de la madurez, ¿no?, más allá de la edad, sino de llegar a esa parte. Sí. Pero
he visto en la parte práctica que hay como una esfera nebulosa en donde hay veces que la respuesta no es clara y que para los jóvenes puede ser muy confuso el saber, ok, a ver, ya hay alguien que por la que siento algo, ¿no? Hay una jovencita, una señorita que siento algo por ella. Pero, ¿cómo saber cuándo empezar a moverme como hombre respecto a manifestar un interés, o la espera incluye no hacer nada literal y esperar a que ella de alguna forma Dios la acerque? O sea, ¿cuál sería una pauta, amigo, para un joven? Ojo, estoy hablando de un joven que cumple, digamos, con lo general en relación a la madurez que implica. Vamos a pensar en alguien que está en una etapa universitaria o en su primer trabajo y que está en su vida creciendo, ¿no? E incluso está involucrando con su iglesia. O sea, un joven de esos que los ves y dices, yo por ejemplo, vivo un joven así y pienso en mis hijos, ¿no? Y anhelo que mis hijos lleguen a ser un joven así. Un joven que está involucrado en la iglesia, que es un joven formal, ¿no? Que es un joven, pues sí, alegre, ¿no? Jovial, que se involucra y que ahí va en su vida. Y aparece una emoción, ¿no? Un sentimiento, un cariño especial por una jovencita. ¿Cuál puede ser una pauta como para saber que esa espera, en ese momento puedo yo empezarme a mover, ¿no? En ese campo de el interés que uno como hombre tiene que manifestar? ¿Cuándo sí y cuándo puede ser imprudente, o cuándo identificar que no es el tiempo? No sé, amigo, ante este tema, ante esta etapa, ¿tú qué piensas? Voy a tratar de abreviar, y creo que en el futuro se va a seguir tocando, ¿no? Ese asunto. Claro. Y quiero dar la advertencia de que muchos de estos consejos, lo voy a reiterar, pueden de primera instancia parecer o parecerte estrictos, difíciles, muy altos, porque estamos en medio de una sociedad, de una cultura que ya no tiene límites, ¿sí? Pero razónalo. Yo te pido que eso siempre lo razones, tú que estás escuchando. El tema de la madurez, de estar listo, es clave. Y sin embargo, es complicado ahorita, porque vivimos en una sociedad que ya ni siquiera valora el tema de estar listo, ¿no? Ya se cree que está lista la sociedad para tomar lo que quiere en cualquier momento. Pero pienso que hablando idealmente se debe prevenir a los hijos desde antes que surja esa posible atracción de que va a venir, de que va a llegar el momento en que alguien te va a llamar la atención, vas a estar a una edad que todavía no vas a estar maduro. ¿Por qué? Pues porque no vas a poder responder plenamente a esa necesidad, ¿verdad? Con madurez a la otra persona. Y entonces prevenir sería ideal, si todavía estamos a tiempo. Si aquí me está escuchando alguien que tiene 10, 12 años y todavía no ha sentido algo especial, que se prevenga, porque lo puedes sentir a destiempo. O sea, saberlo de entrada, ¿no? Y aclarar que esta situación, pues, que te planteé aquí o que dibujé, no es precisamente un joven que siente una atracción por alguien, ¿no? O sea, partimos de la premisa de que sabemos que como hombres podemos sentir una atracción por muchas señoritas, sí, pero eso no significa que eso sea un amor real, ¿no? O un interés genuino, ¿no? O sea, la situación era a partir de algo más allá. Alguien que ya dices, bueno, me interesa más, ¿no? Me interesa más, veo su vida en orden, planteándolo desde la óptica de un joven cristiano que está buscando a alguien, pues, que comparte su fe, su convicción y todo esto, ¿no? Idealmente, primero sería, bueno, ser muy honesto con uno mismo. Si esa persona y ese interés, uno se cerciora que surgió en un contexto sano, donde tú precisamente venías en esa espera, en esa preparación. Vamos a poner, tú ibas avanzando en tu vida, creciendo, aportando en tu carácter, teniendo amigos, amigas, cristianas, sanas, todo el ambiente normal. Y inclusive podríamos esperar que ya rebasaste cierta adolescencia, que ya si vas a plantear algo a otra persona, no lo está planteando un pequeño, alguien que pues puede decir lo que sea, pero pues tiene que llegar a las 7, ¿no? Alguien que puede decir lo que sea, pero pues no trae 50 pesos en la bolsa. Alguien que puede prometer lo que sea, pero tiene examen el viernes y no puede faltar. O sea, vamos a plantear que fuera una cuestión ya
de alguien que verdaderamente rebasó un poquito esas etapas, ha venido esperando, paréntesis, la espera es bíblica. Adán, Dios lo puso a dormir. Isaac, Abraham lo dejó y mandó a su criado, ¿verdad? Y buscó a la esposa, él esperó. Proverbios habla que la esposa es una herencia, la herencia se espera hasta que los padres mueren, en el caso de la herencia. Interesante. Sí, y también el que haya el bien, dice haya, no el que va buscando. Haya es, mi esposa lo define así, dice, es diferente hallar que buscar. Cuando tú buscas es como cuando estás buscando un arete que se te perdió, dice a las señoritas, ¿no? Tú estás buscando, estás afanado por encontrar. Cuando tú hallas es como cuando vas por la calle y encuentras un billete de 500. Ni lo esperabas, pero ahí está. Ahora, dando por hecho, aquí ya nos brincamos muchas cosas, que tú vas en esa espera, que estás en el lugar donde debes estar, porque si esa atracción, ese interés surgió en un lugar donde las personas no creen en Dios, donde estás en otro lado, pues bueno, de entrada ya la persona que te puede interesar, pues ya carece de características, ¿verdad? Que te pueden llegar a ti a convencer en un plano ya más profundo. Pero vamos a decir que todo eso está en orden, ¿no? Ya resumimos eso. Yo valoro mucho más el tema de que el hombre es el que debe tener la iniciativa, el varón. Sencillamente porque, hablando ya del matrimonio, que es de donde derivan muchos principios, el varón es la cabeza de la mujer, es el responsable de la relación, es el responsable de la casa, la familia, el matrimonio, el amor y todo. Es a quien Dios puso la fuerza del amor sexual, no a la mujer, porque el hombre es iniciador, la mujer es quien corresponde. Entonces es el varón quien idealmente va a medir su vida, su tiempo, el de esa persona, porque también qué amor sería el que yo le diga a la persona que está a media secundaria, a media prepa, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser? Y yo le estorbo completamente el proceso de madurez que lleva esa persona. Pero si yo ya maduré y esa persona maduró, mi recomendación, basado en principios bíblicos y en el rumbo que lleva una relación, es el planteamiento. Me falta una cosa. Ya hay una amistad. Sí, ya hay una amistad, no es una desconocida que conocí el fin de semana en un campamento y después ya vengo y le digo quiero casarme contigo, ¿no? O quiero que seas mi novia. Es una amistad, he observado un tiempo, he escuchado, he visto evidencias, asimismo ella me conoce algo suficiente en un plano neutral, vamos a decirlo así, idealmente, pero finalmente hay un interés, hay una intención y entonces yo planteo que lo mejor es el acercamiento claro, nítido, sincero. Mira, fulana de tal, ¿no? Luis Elena, mi esposa, he visto tu vida, te he conocido, la verdad es que más allá de que me gustes, porque eso no es el factor, si me puede uno ahí decir, sí me atraes, pero más allá de eso, yo percibo que tú y yo podríamos hacer una buena pareja si en algún momento dado podemos conocernos más, podemos ser aconsejados y un día vernos como novios o como algo más. Ese planteamiento, ya en una etapa así, a mí me parece que es una postura del hombre, un deber del varón, fijándose, previendo, ya incluso previendo lo que pudiera ser, que ya diga que sí, bueno, y luego qué más, ¿no? Entonces ya previo al consejo que yo he tenido, creo que ya se cumplió la etapa de espera, ya Dios en un contexto, en un camino, mostró una persona adecuada, de lo cual no hemos hablado, después hablaremos, y entonces viene, vamos a decir, lanzarnos de una manera directa, responsable y a la luz del día. Y ni siquiera para irnos ya ahí a besar o al café después, sino realmente viendo a futuro que eso pueda trascender. Cuando tú le dices o le preguntas a un jovencito que viene y te dice, oye, es que me gusta, es que me interesa, es que... Y bueno, tú ves ahí, ¿no? La cuestión de que falta madurar y todo. Y le dices, oye, ¿y si te dice que sí? ¿Cómo en cuánto tiempo crees que podrías tú proponerle un compromiso, un matrimonio y poder madurar, sostenerla, vivir juntos? No, te dicen, no lo es para tanto. No, eso te muestra, hablando como cristianos, te muestra directamente que el corazón no sabe ni a dónde va y que si recibe una dádiva tan grande, tan peligrosa, fuera de control como es el amor, la atracción
la cercanía, el toque de manos, la posibilidad de abrazar, la posibilidad de ir a solas en el auto, ¿no? Que es peligroso. Ese joven no va a saber ni qué hacer con eso y probablemente la tentación va a llegar, va a lastimar, va a destruir y va a enemistar a esas dos personas pronto. Entonces el hombre tiene que tener una perspectiva mucho más a largo plazo y ahí es donde Dios muestra, ese es el momento. Muchos quieren empezar eso cuando ya traen en una mano el conflicto familiar, en otro traen la carrera a medias, en otro traen un trabajo, en otro traen el instituto bíblico y aparte quieren la novia. No, a ver, como que dices, primero es importante que ya ciertas etapas van claras, tu madurez ya va encaminada y entonces cuando tú lanzas tu vida hacia otra persona, en este sentido, es porque ya vas más claro, ¿verdad? Y tú vas a ofrecer algo que ya tiene claridad. Y no me refiero a tener ya la casa, dinero para la boda. No, me refiero a tu madurez personal. Que tengas claro a dónde vas. Sabes quién eres, sabes a dónde vas, ¿no? Y puedes ofrecer claridad de rumbo, ¿no? Porque antes de eso es peligroso. Sí. Es peligroso, es muchas veces es en vano y es doloroso. Pero resumiendo, creo que es el varón y creo que debe hacerlo directamente. No que miraditas, mensajitos, y luego sí, luego no, y es que me gusta, y es que también me gusta la otra, pero no sé si tú, o sea, todo eso genera pérdida de tiempo, genera confusión, heridas. Yo pienso que el mundo es, en ese sentido, el amor es para valientes. Cuando ya has madurado, es para valientes, ¿verdad? Esto, yo lo hice así con mi esposa, quiero decir, ¿verdad? También Claro. con Luise lo hice así. Sí, lo viviste. La cité y se lo dije directamente. Y a ella la puse, ¿verdad? En la posibilidad de responderme sí o no. Y gracias a Dios me dijo que sí, ¿verdad? Pero yo había hecho en ese tiempo el análisis de mi vida, quién era yo, a dónde iba, qué buscaba, qué necesitaba y qué ofrecía. Y pude ver en ella algo muy parecido a lo que yo pensé que necesitaba, guiado por Dios, y se lo dije. Y antes de esa cita, nada de indirectas. No, realmente no, con Luise no. O sea, sí puedo decir que llegó el tiempo en donde yo la vi diferente, me interesó, pero a más de eso atrás, en nuestro caso, pues había circunstancias y distancias en la iglesia, en los ministerios, en nuestra realidad de vida previa que no hicieron posible que pudiéramos tener ese acercamiento hasta ese momento en que yo la vi diferente y en cuanto la vi diferente, viendo que ya había suficiente edad mía y de ella y que había madurez y que no había impedimentos, se lo dije. Porque imagínate también que, perdón la expresión, pero qué infierno es vivir 1 año, 2 o 3, que alguien te interese, te guste y no lo sabe y tú estás ahí. O sea, eso creo que es mejor decir ahorita no y cerrar el tema, ¿no? Y seguir siendo amigos y olvidarlo. O sea, porque a mí me han preguntado personas de más de 25 años si yo creo que Dios puede ser que la joven de 14 es la que tiene para ellos. Y yo le he dicho, bueno, mira, antes que nada te prevengo de que ahí puede haber un tema incluso hasta en contra de las autoridades, ¿no? De derecho penal, de abuso de menores, así que ten cuidado. Y en segundo lugar te quiero decir que poner tu mirada en alguien tan lejana a ti es peligroso, porque no la va a esperar 10 años, ¿no? Bueno, no conscientemente. Tal vez Dios sí pueda hacer que esperemos a alguien ese tiempo, pero no decir, es ella, ¿no? No, como decían una broma, ¿no? No vas a ir a apartarla al salón de párvulos. Y tienes 26, 27 años, ¿no? Sí. Sí, como que pues tú tienes que ser congruente, ¿no? Y esperar de Dios a alguien de características más o menos similares, del proceso de vida más o menos similar, que ya cuando estás casado, esa afinidad en edad, en época, también es bastante determinante. Es determinante. De acuerdo. Porque ya cuando llegas ahí, te das cuenta que la perspectiva, la visión de la vida, si bien Cristo nos ayuda, la Biblia, pero es muy benéfico que sean más o menos del forje, ¿no? Por así decirlo. Aunque no es impedimento, pues la edad, ya después de cierta edad, ya no es impedimento, ¿no? Sí, claro. Lo entiendo. Hay mucho de esto se detona, ¿verdad? Lo iremos tratando, platicando. Había una pregunta más que un poquito se relaciona que quería, pero ¿cómo ves el tiempo? No da tiempo de abordarla. Vamos. Porque son cosas reales que ahorita estoy viendo que suceden. Vienen a mi mente un par de jóvenes muchachos que amo y aprecio como hermanos menores.
¿Qué hay de estos casos, amigo, en los que igual vamos a situar al mismo joven, ¿no? Pero que empieza a sentir algo así. Y digo, yo tengo mi respuesta, ¿verdad? Yo lo que quisiera ahorita es escucharte, ¿no? Sí. Que lo amplíes y con la sabiduría experiencia que tienes. Que empieza a sentir algo, pero por una jovencita, una mujer que no es de su iglesia, es de su trabajo, es de su escuela, no es creyente, y empieza este estereotipado modelo de quererle como amigo, invitarle a la iglesia, ¿verdad? Para que ahí conozca del Señor, pero pues con reservas en mi corazón de que anhelo que sí crea en Cristo y que se decida por el Señor y que crea en la Biblia para que en lo consecuente sea idónea para poderme acercar y que sea mi novia y que sea mi esposa y que vivamos felices para siempre y que se dibuja esta historia de amor, ¿no? Ha sido para mí un conflicto de repente escuchar estas historias. ¿Conflicto en qué sentido? Porque me he encontrado con algunos que, aunque saben, ¿no?, cuál es la advertencia general o los peligros generales, tienen la confusión porque ven que hay algunos matrimonios de adultos cercanos a ellos que hicieron eso y lo lograron, ¿no? Yo obviamente los abordo pues hablándole de los riesgos que hay, de que seguramente no se las vieron fáciles y en algunos casos incluso de ayudarles a ver, porque cuando uno es joven, amigo, y tú lo sabes, y tienes el amor nubla, ¿no? El amor está hablando no del enamoramiento. El enamoramiento, exactamente. Sí. El enamoramiento te nubla el juicio. Sí. Entonces, pues pierdes un poquito, ¿no? Ahí la capacidad de discernir, aunque pues hay que ejercitarla, ¿no? Pero se nubla un poco, ¿no? Ahí la visión. Entonces, pues trato de ayudarles a abordar el tema desde la óptica, pues en el caso mío, pues ahora de ya casado, ya casi con 9 años, de ayudarles a ver que esos escenarios realmente son una fantasía más que otra cosa, pero también hay el contexto del joven que pasa casi lo mismo, pero que es una señorita de otra iglesia. Muchas veces a costa de que en la iglesia en donde va ella, híjole, es que no es, sí enseñan la Biblia, pero un poquito como que esto raro, ¿no? O que no, es que ellos como que hacen un poquito esto de la música y que algunos levantan las manos y entonces veo a estos jóvenes que empiezan con el afán de hacer o de pensar que eso puede proyectarse como una habilidad en su vida, empiezan a cargarse, desde mi punto obviamente, pues estoy externo y es más fácil, pero innecesariamente problemas, ¿no? Que sé que en el futuro se pueden detonar al involucrarte con alguien que en el momento claramente no muestra evidencias de tener una fe por Cristo y su palabra, y en el otro caso, pues alguien que probablemente ni siquiera discierna, ¿no?, lo que es una sana doctrina, lo que es los tiempos, lo que es, en fin, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero veo como, y es difícil, ¿no? Uno como hermano mayor, como consejero, como líder, difícil en el sentido en el que, pues obviamente hay un aprecio que tienes, ¿no? Y me imagino que es como con un hijo. ¿En qué sentido? Pues en que tienes que decir la verdad, pero sabes que su carita, ¿no? De que se les dibuje esta parte, pues tienes que ayudarles a aterrizar. Pero tú, por ejemplo, amigo, me imagino que en algún momento has tenido un caso así. ¿Tú qué les aconsejarías a estos jóvenes que están buscando hacer bien las cosas en su vida cristiana, que van dando pasos de madurez, que van avanzando y que de repente llega este enamoramiento que tratan de racionalizarlo, de convertirlo en algo, digamos, real, ¿no? O espiritual, pero por alguien que no está ni en su contexto de ideales, o tal vez en su escuela, trabajo o en otra iglesia? Cosas que yo no digo que no sucedan, ¿verdad? O sea, yo no descarto, y eso a veces lo aclaro. Lo que sí trato de enfatizar es que es muy, muy, muy improbable, ¿no? Que todo se alinee para que realmente llegue a ser algo que tenga los factores de algo que Dios bendice, ¿no? Por lo que yo he vivido, por lo que conozco la Biblia. Pero ¿tú qué dirías, amigo? Generalmente en esos casos se están pasando por alto los principios bíblicos. Y quiero traer un principio bíblico aquí, o algunos, por ejemplo, Gálatas 6, Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si alguien siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna o bendiciones. Otro principio dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jóvenes así, lo digo también por algunos líderes de jóvenes o papás que estén escuchando esto. En el caso de los padres podemos ser todavía más rígidos, porque si estamos viendo que nuestro hijo inmaduro o está tomando una decisión que es peligrosa, pues podemos ejercer otro tipo de medidas, ¿no? Disciplinar y todo, limitar, castigar, en fin. Pero hablando también con los líderes de jóvenes o hermanos en la fe, es muy importante que no nos carguemos nosotros como si esa fuera decisión nuestra, para empezar, ¿no? Sino que hagamos nuestra labor de exhortar y aconsejar y orar y animar al joven a hacer las cosas lo mejor posible. Pero algo que yo hago mucho es decirle, mira, como de Dios nadie nos podemos burlar. Si tú estás permitiendo o haciendo en esta decisión algo que no va de acuerdo a los principios bíblicos, y aquí va otro, cada uno llevará su propia carga, Gálatas 6 también. A final de cuentas, en algún momento, ahorita o después, vas a tener que reparar y restaurar lo que no se hizo bien. Tarde o temprano. Lo malo, y les advierto, es que si lo que no se hizo bien es de considerables proporciones, fundamental, el hacerlo bien pudiera incluso conllevar la pérdida de esa relación. En otros casos no. En otros casos la relación avanza y hay restauración de parte de Dios, pero eso no significa que no haya costado. Entonces, muchos se pueden marcar en una pérdida de tiempo valioso, en una pérdida de esfuerzos, de recursos, para sacar adelante el asunto. Es como si hubiéramos empezado con una embarcación, un viaje, una embarcación rota, una embarcación con materiales inadecuados, con pesos inadecuados, y vas a medio camino en el mar y dices, bueno, pues nos salvamos, ¿no? Pero porque alijamos y tiramos y reparamos y nos cansamos, y todo este tiempo no hemos podido mirar en madurar, mirar en otro rumbo, en otro sentido, porque hemos tenido que ocuparnos de lo que no hubo. Y de lo que no hubo antes, ¿no? De lo que no hicimos antes. Y pienso que esa es la advertencia que debemos dar para que el joven, es lo que nos llama a hacer Dios, advertir, no utetella, amonestar, poner enfrente la situación para que el joven la pueda valorar y decirle finalmente es decisión tuya, ¿no? A final de cuentas. Y finalmente, ¿verdad? Finalmente. Sí. Y finalmente, pues creo que es importante mencionar que cuando se trata de iglesias o de doctrinas diferentes, pues evidentemente quien está mirando a otra persona a buscar una persona de otra iglesia, de otra doctrina, pues evidentemente carece de convicciones firmes doctrinales. O sea, una persona que ha crecido y tiene firmeza doctrinal en su vida, difícilmente va a estar permitiéndose mirar a otra corriente doctrinal para buscar a esa señorita, ¿no? Creo que lo que está evidenciando es que muy en el fondo no se está esperando en Dios y se está pensando en hacer la labor del Espíritu Santo, tratando de buscar un campo idóneo de donde pueda venir esa señorita y después nosotros cambiarla. Creo que eso es desafiar al Señor a que Él finalmente nos humille. Porque dice 1 Corintios 3 que Él prende a los sabios, 1 Corintios 1, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado de pensar que podemos nosotros encontrarla, prepararla, cambiarla, adecuarla y después casarnos con ella, porque Dios nos podría humillar. Él toma mucho en cuenta con qué corazón hacemos las cosas. Si es alguien que ignoraba los principios, se encontró una persona así en otro ambiente, después se dieron cuenta, hicieron las cosas diferente, Dios puede bendecir y ayudar. Pero hay que tener mucho cuidado con no querer pasarse de listo en ese sentido, ¿no? Pero en el campo de la advertencia queda todo, de consejería, ¿no? Y después decir, pero tus decisiones, tú las vas a ir asumiendo de acuerdo a cómo vayas haciéndolo, ¿no? Sí. Darles esa libertad, ¿verdad? Pues sí, qué importante eso que dices, amigo, porque nos ayuda a entender nuestra labor, los que estamos de este lado, como consejeros y no como solucionadores de problemas, ¿verdad? Y también que ellos tienen que ejercer como nosotros también lo hicimos en el pasado y lo seguimos haciendo en otros planos, a la parte de decidir, ¿no? La voluntad de decidir y también de valor, ¿no? Porque pues es ir en contra muchas veces de lo que
de lo que uno siente, ¿no? O de los sueños, ¿no? Que a veces uno se dibuja con aras de decir tu voluntad y no la mía, ¿no, Señor? Y obviamente confiando en el galardón, ¿no? Bonito de Dios, en su promesa, en fin. Amigo, pues entonces hay mucho que abordar. Creo que abarcamos cuestionamientos importantes, pero sobre todo la parte del por qué, ¿verdad? ¿Por qué es importante abordar el tema? No sé, amigo, si quieras cerrar con algo antes de dar cierre al episodio. Gracias, More. Pues animarlos mucho a interesarse genuinamente por este aspecto de sus vidas, pero también este aspecto de la voluntad de Dios revelada, porque Dios no ha guardado silencio ante este tema tan importante. Él puede no solamente llevarte a una respuesta clara, contundente en tu vida respecto a cuándo el noviazgo, con quién, por qué, para qué, cómo no, cómo llevarlo, incluso cuándo llegar a saber que un noviazgo no funcionó y terminarlo. Pero lo más importante es que tú puedas depender de Dios desde ahora, a la edad que tienes, con tus luchas, y saber que hay un camino que Dios puede tomar, tú tomar de la mano de Dios, Él tomarte y guiarte, quizás no, no sin ningún tropiezo, no sin ninguna herida, absolutamente vas a tener confusiones a veces, dificultades, luchas, o a veces hasta tropiezos que espero puedan ser pequeños, puedan ser menores, pero detrás de eso, si tú te aferras a la voluntad de Dios y comprendes lo que te toca a ti, Él es fiel, Él es bueno, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de tocar más adelante las principales desviaciones, desenmascarar varias mentiras y sobre todo instruir en lo que la Biblia siempre ha enseñado de cómo triunfar en el amor y cómo realmente ser capaces de amar a alguien, ¿verdad? De disfrutar esa dádiva que Dios nos da, que es el matrimonio, la sexualidad bien vivida, ¿verdad? Bien disfrutada.